La muerte de Tupac ha vuelto a atormentar a Diddy. Parece que la policía puede tener una confesión en su poder. Confiesa su implicación en el asesinato de Tupac Shakur en Las Vegas, en 1996. Más personas están saliendo y revelando detalles sobre el papel crucial de Diddy en la muerte del rapero, incluyendo cómo pagó millones de dólares por el golpe. Después de que mataran a Pac, Puffy le dio a Zip $1 millón. Con Diddy entre rejas a la espera de su juicio, puede que por fin sepamos todo lo que se ha ocultado durante más de 20 años sobre la muerte de Tupac. Pero la jugada que la familia de Tupac le acaba de hacer a Diddy te va a impactar. Vamos a ello. Diddy vinculado a la muerte de Tupac. La detención de Keffe D en relación con la muerte de Tupac abrió una caja de Pandora en la que Diddy se ha convertido en el centro de atención. Ahora, el magnate de la música es sospechoso de ser el cerebro de la muerte de Tupac en 1996. La policía de Los Ángeles no es la única interesada en encontrar justicia para Tupac, ya que la familia del fallecido rapero ha decidido tomar medidas drásticas para poner entre rejas a todos los implicados en el trágico tiroteo de 1996. Su objetivo es Diddy. En un sorprendente giro de los acontecimientos, la familia del legendario rapero Tupac Shakur ha recurrido a la experiencia del renombrado abogado Alex Spiro para descubrir un posible vínculo entre Sean Diddy Combs y el asesinato sin resolver de Tupac. El trágico suceso ocurrido hace más de 2 décadas ha vuelto a perseguir a Diddy, y es probable que esté cocinado. El asesinato de Tupac conmocionó a la industria musical y desató un frenesí mediático. El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas inició las primeras investigaciones. Sin embargo, el caso no tardó en sumirse en la controversia y la confusión. Los testigos se mostraron reacios a declarar y la falta de cooperación de figuras clave de la comunidad hip hop obstaculizó la investigación. A pesar de la notoriedad del caso, las pistas se enfriaron rápidamente y la investigación se estancó. Con el paso de los años, surgieron numerosas teorías que implicaban a varias personas y facciones de la industria musical. Sin embargo, ninguna de estas teorías condujo a pruebas concretas ni a detenciones. El caso quedó sin resolver y la familia y los fans de Tupac ansiaban que se hiciera justicia y se cerrara el caso. En la actualidad, la historia da un giro dramático con la implicación de Alex Spiro. La decisión de la familia de Tupac de contratar a Spiro indica una renovada determinación de descubrir la verdad y explorar cualquier posible vínculo con Sean Diddy Combs, una figura que ha sido objeto de persistentes rumores y especulaciones. Los rumores sobre Diddy comenzaron en 2011, después de que el ex policía Greg Kading publicara el libro Murder Rap, que exponía la implicación de Diddy en la muerte de Tupac. Greg Kading es un autor y ex detective del Departamento de Policía de Los Ángeles. Se le conoce sobre todo por haber trabajado en un equipo de varias fuerzas de seguridad que investigó los asesinatos de Tupac y Biggie Smalls. En el libro se detalla cómo las fuerzas del orden obligaron a Keffe D, uno de los estrechos colaboradores de Diddy, a confesar la implicación del magnate de la música en la muerte de Tupac. Según el libro, Keffe D fue detenido en 2008 en un caso de tráfico de PCP. Los federales habían estado reuniendo pruebas sobre la red de drogas que dirigía Keffe D y tenían suficiente información para encerrarlo durante 25 años. Como suelen hacer los policías, tentaron a Keffe D para que les contara lo que pasó la noche en que Tupac fue asesinado a tiros. Pusimos un caso férreo contra él. Nos acercamos y le dijimos: «Este es el trato, Keffe D. Tenemos preguntas sobre estos asesinatos. Si no cooperas, vas a ir a la cárcel por el resto de tu vida. Y también varios miembros de tu familia que están atrapados en tu organización de drogas. Todos los que estaban involucrados habían muerto hacía tiempo, incluido el tirador. Y con la motivación extra sobre la mesa, mejor que creas que Keffe D cantó como un pájaro durante 3 horas seguidas. Confiesa su participación en el asesinato de Tupac Shakur en Las Vegas en 1996. Nos cuenta que su sobrino Orlando Anderson iba en el mismo coche que él, que era el Cadillac blanco. Keffe D también reveló que Diddy había ofrecido una recompensa por la cabeza de Tupac y Suge Knight. Resulta que Diddy había recurrido a Keffe D, el líder de los Southside Compton Crips, para que le ayudara a deshacerse de sus 2 acérrimos rivales. Según Keffe D, Diddy, un tipo llamado Zip, y él discutieron el golpe a Tupac una vez en un concierto en Anaheim y un par de veces en Greenblatt's Deli, en Sunset Strip. Me llevó abajo y me dijo: «Tío, quiero deshacerme de esos tipos». Y yo le dije: «Nos desharemos de ellos rápidamente. No es nada». Keffe D reveló a los federales. Al principio, Diddy solo quería a Suge muerto. Sin embargo, Keffe D reveló que después de que Tupac hiciera el brutal diss track dirigido a Bad Boy Records, fue añadido a la lista de asesinatos. Durante el interrogatorio, se oye a un detective preguntar a Keffe D:
Cuando Combs preguntaba por Shakur y Knight, decía siempre por los dos. Añadió al chico Shakur después de que grabara un disco, respondió el ex gángster. Antes de eso era solo Suge, y después de que saliera Hit 'Em Up, preguntó el detective. Y Keffi D contestó diciendo, sí, eso cabreó a Combs. Años después, Keffi D reveló que Diddy pagó a Zip $2 millones por el asesinato de Tupac, y se suponía que $1 millón era para Keffi D. Sin embargo, Zip no le dio a Keffi D su parte de la recompensa. Después de que Pac fuera asesinado, Puffy le dio a Zip $1 millón que se suponía que debía ser entregado, y Zip terminó quedándoselo. Eso también lo dijeron los federales. ¿Por qué Diddy pagaría una cantidad tan grande para deshacerse de sus rivales? Bueno, la pelea entre Diddy, Suge y Tupac empezó cuando Pac fue atacado y robado en Nueva York. El 30 de noviembre de 1994, mientras se encontraba en Nueva York grabando música, Tupac fue asaltado y tiroteado. Alegó que le habían tendido una trampa a personas relacionadas con la discográfica de Diddy. El enfrentamiento se intensificó durante los Source Awards de 1995, cuando el cofundador de Death Row subió al escenario para aceptar un premio y pronunció un discurso que acabaría provocando algunos de los peores sucesos de la historia del hip hop. Cualquiera que quiera ser un artista y seguir siendo una estrella y no tener que preocuparse de que el productor ejecutivo intente estar en los vídeos, en los discos, bailando, que venga a Death Row. Eso fue un disparo directo a P. Diddy, que tenía la costumbre de aparecer en los vídeos y la música de sus artistas. La tensión era máxima esa noche. Sin embargo, P. Diddy subió al escenario y en lugar de devolver las palmaditas a Death Row, extendió una rama de olivo. Soy el productor ejecutivo sobre el que se hizo nuestro comentario un poco antes, pero mirad esto. Al contrario de lo que otras personas puedan sentir, me gustaría decir que estoy muy orgulloso del Dr. Dre de Death Row y de Suge Knight por sus logros. A pesar de su actitud pacífica, Diddy empezó a planear la muerte de su rival. Después de que Tupac lanzara su tema disidente, Hit 'Em Up, ya no había vuelta atrás. Había que acabar con Suge y Tupac. El primer enfrentamiento físico entre ambos bandos se produjo en marzo de 1996, cuando estalló una refriega en los Soul Train Music Awards de Los Ángeles, después de que el guardaespaldas de Biggie blandiera un arma frente a un miembro armado del séquito de Shakur entre bastidores en el Shrine Auditorium. Aunque nadie resultó herido, pocos meses después se registraría la primera víctima de la contienda. En agosto de ese mismo año, un puñado de Southside Crips golpeó y robó a uno de los guardaespaldas de Shakur, Mob Piru Bloods, en un centro comercial de Lakewood. Los asaltantes arrebataron a la víctima del cuello un medallón del Death Row con diamantes. El siguiente enfrentamiento entre ambos grupos resultaría mortal, ya que Tupac murió de un disparo. El incidente se produjo tras un combate de boxeo de Mike Tyson en el MGM Grand, al que Tupac había asistido. Tras el combate, Keffi D y los Crips planeaban reunirse en la cafetería del MGM Grand, pero Orlando Anderson, alias Baby Lane, su sobrino, no apareció. Entonces, unos 118 Crips de la costa este vinieron y nos dijeron que habían visto a unos negros de Death Row saltar sobre mi sobrino en el casino, dijo a la policía. Las imágenes de vigilancia muestran a los afiliados de Death Row rodeando y golpeando a Baby Lane. Tras enterarse de que habían atacado a su sobrino, Keffi D reveló que la pelea se había convertido en algo personal y decidió tomar represalias de inmediato. Después de que Tupac, Suge y los negros de Death Row atacaran a mi sobrino Baby Lane, la cosa se volvió siniestramente personal, escribió Keffi D en su libro. Esa misma noche, mientras Tupac iba en un BMW negro con Suge Knight, director ejecutivo de Death Row Records, un Cadillac blanco se detuvo junto a ellos en un semáforo en rojo, desatando una lluvia de balas que acabaría con la vida de Tupac 6 días después. Es posible que Keffi D no haya terminado de delatar a Diddy, y se rumorea que podría colaborar con los federales para acabar con Diddy por el asesinato de Tupac. Ya ha revelado públicamente que se arrepiente de haberse reunido con Diddy. Si no le hubiera conocido, nunca me habría visto envuelto en esta mierda. Keffi D no ha tenido el mejor tiempo en la cárcel, con informes que muestran que ha sido saltado varias veces, con la fecha de su juicio aplazado hasta 2025, que podría llegar a un acuerdo con los federales para ayudar a su caso. Si lo hace, Diddy estará en un montón de problemas, con todo el mundo alentando a que se pudra en la cárcel por sus presuntos delitos. Lo que la gente no sabe es que Tupac no es la única leyenda del hip hop cuya muerte está relacionada con Diddy. La trágica muerte de Biggie también está vinculada al magnate de la música, y las pruebas contra él son estremecedoras. Diddy vinculado a la muerte de Biggie. Quiero decir, solo quiero meter las manos en todo lo que me vaya a ayudar a que me paguen realmente sea lo que sea, ya sean películas, TV,
Biggie se mostraba enérgico, lleno de esperanza y preparado para el futuro durante esta entrevista fechada el 5 de marzo de 1997. Pero 4 días más tarde sería declarado muerto. Biggie encontraría la muerte prematuramente en su GMC Suburban verde mientras formaba parte de un séquito que salía de la fiesta de la industria de la revista Vibe en el Petersen Automotive Museum. Este fue el golpe final de la enemistad entre la costa este y la costa oeste. Pero, ¿quién es el responsable de la muerte de Biggie? Bueno, esto ha sido un misterio desde hace cerca de 3 décadas, pero en 2017 se publicó un vídeo que mostraba al asesino de Biggie. Apenas unos segundos después de que sonaran los disparos, se puede ver a un hombre alejándose tranquilamente del coche donde estaba el cuerpo de Biggie, acribillado a balazos. Aunque el hombre del vídeo nunca fue detenido, nuevas pruebas podrían señalarnos al hombre que podría haber planeado el golpe. Se trata nada menos que del compañero de industria de Biggie, Diddy. El antiguo guardaespaldas de Diddy, Gene Deal, que formó parte del equipo de seguridad de Diddy en los 90, ha hablado sobre la noche en que mataron a Biggie y ha sugerido que su antiguo jefe podría haberle tendido una trampa. Gene también ha revelado en entrevistas que tenía información de que esa noche les dispararían. Información que incluso compartió con Diddy, quien rechazó sus afirmaciones. Según Gene, Biggie no tenía problemas en pelearse con nadie de la industria, algo de lo que Diddy no quería saber nada. Así que le tendió una trampa a Biggie y dejó que sus enemigos se ensañaran con él. B&G comenzó esa pelea. Puff no quiere nada de eso, así que lo que voy a hacer es... ¿Quieren la oveja? Imma lo puso fuera el pasto. Atrápalo si puedes. Si tienes a ese lobo dentro, atrápalo si puedes. Lo que es aún más revelador es que Diddy reservó tiempo de estudio para Biggie en Los Ángeles, que era un ambiente hostil para Bad Boy Records y sus artistas después de la muerte de Tupac. B&G ni siquiera podía caminar, no podía correr. Lo empujaban en una silla de ruedas, hermano. ¿Por qué demonios alquilarías un estudio en Los Ángeles para que él terminara tu álbum cuando en realidad tienes tu propio estudio en la casa de papá? Está claro que Diddy quería a Biggie en LA. Si Biggie era asesinado por sus ops por la muerte de Tupac, entonces Diddy sería libre de vivir. ¿Por qué demonios pondrías a tu hombre en una situación enviándolo a Cali a trabajar en tu álbum, cuando sabes que no su némesis, sino tu némesis acaba de ser asesinado? La antigua seguridad de Diddy no es la única que piensa que Diddy tuvo algo que ver con la muerte de Biggie, porque la madre de Biggie también ha declarado públicamente que cree que Diddy oculta algo. Algunos de sus socios todavía quiero estrangularlos. Más de 2 décadas después del asesinato de su hijo, Voletta Wallace aún guarda cierto resentimiento hacia los que acabaron con la vida de su hijo. Al igual que la muerte de Tupac, el asesinato de Biggie está rodeado de misterio. Desde encubrimientos policiales hasta conspiraciones disparatadas, la búsqueda de justicia de Voletta Wallace se ha topado con numerosos obstáculos. Voletta Wallace decidió escribir y compartir lo que había aprendido sobre el asesinato de su hijo. En su libro, Biggie, Voletta Wallace Remembers Her Son, Christopher Wallace, a.k.a. Notorious B.I.G., afirma que Diddy y Lil Kim explotaron la imagen de Biggie tras su muerte. Creo que Sean quiso a mi hijo después de muerto, escribió. Curiosamente, también escribió en su libro que nunca confió en Diddy desde el principio y que siempre había advertido a Biggie de que no confiara en él. Solía decirle a Christopher todo el tiempo que no confiara en Sean. Según Gene Deal, Diddy había engañado a Biggie para que le vendiera su editorial. Los managers que tenía en ese momento, Mark Pitts y Wayne Barrels, que eran amigos de Puff, básicamente le convencieron para que vendiera su editorial a Puff. También resulta que Biggie solo ganó $25,000 cuando firmó para el sello de Diddy. La verdad es que Christopher aceptó la ilusión de un amigo y mentor por unos $25,000. Esa es la cantidad con la que Diddy atrajo a mi hijo. Era mucho dinero para Christopher entonces, con 19 años. Nunca había visto tanto en su vida, escribió la madre de Biggie. Era dinero suficiente para hacer creer a mi hijo que Diddy estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por él. Era suficiente para comprar un amor ciego y lealtad. Lo que es aún más interesante es que Biggie planeaba dejar la discográfica de Diddy, al menos según el ex guardaespaldas de Diddy. En una entrevista en VLAD TV, afirmó que el fallecido rapero estaba haciendo gestiones para dejar Bad Boy por un lucrativo contrato valorado en más de $60 millones. Deal dijo que vio el contrato de Biggie con Bad Boy cuando tuvo que vigilar el maletín de Diddy durante un vuelo. En él se detallaban sus ganancias en incrementos de $250,000, pero se dejaban los ingresos por edición en posesión de Diddy. Cuando le preguntó a Biggie al respecto, el rapero supuestamente le habló de su nuevo acuerdo y de todo el dinero que ganaría. Dijiste que Biggie te había mostrado un contrato que iba a firmar con otro sello después de este próximo álbum. Sí, B&G tenía un contrato.
El contrato era por tantos años como $62 millones. Deal también reveló un detalle condenatorio sobre Diddy, la noche que Biggie fue baleado. Resulta que Deal había recibido un soplo de que les dispararían esa noche. Deal se adelantó y compartió esta información con Diddy, quien lo descartó y se fue a la fiesta con Biggie. Antes de irnos de casa de Andre Harrell, Puff me dijo que no tenía que ir. Fui porque sabía que alguien iba a morir esa noche. Alguien iba a recibir un disparo. Hice todo lo que estaba en mi mano para evitar que fuera Puff, y no fue Puff, dijo Deal en una entrevista. Lo que es aún más condenatorio es que, según el detective Greg Kading, Diddy intentó activamente desbaratar los esfuerzos de los investigadores diciéndole a la gente que no cooperara con la policía, lo cual es extraño, porque Biggie era su artista más importante en aquel momento. Diddy debería haber animado a la gente a hablar con la policía para llevar ante la justicia a los asesinos de Biggie. No respeto el hecho de que pueda saber lo que pasó y estar indirectamente implicado y ver el sufrimiento de la madre de Biggie y saber que su artista número 1 y supuesto amigo Biggie Smalls ha sido ejecutado y no hacer nada al respecto. Nunca ofreció una recompensa que condujera a una detención. De hecho, hizo lo contrario. Le dijo a la gente que no cooperara con la policía. Sabía que su cooperación nos llevaría a su asociación con los Crips que mataron a Tupac y nosotros habríamos querido hablar con él, reveló Kading. Finalmente, Greg Kading resolvió el asesinato de Biggie igual que hizo con el de Tupac. Según él, Suge Knight había ordenado el asesinato de Biggie cuando aún estaba encerrado. Contrató a un tipo llamado Pucci para localizar a Biggie en el Petersen Auto Museum en marzo de 1997. Le esperó fuera, se puso a su lado y disparó a ambos lados del coche matando a Biggie, reveló Kading. Pucci era un pistolero conocido, un miembro conocido de una banda violenta y es un guía perfecto para reclutar para ese trabajo. No sabemos si Pucci actuó solo. Sabemos que Pucci estaba involucrado, pero si tenía o no guías o observadores, no lo sabemos. Aunque el ex detective limpió el nombre de Diddy en el asesinato de Biggie, el nombre del magnate de la música se ha relacionado con múltiples asesinatos de famosos a lo largo de los años, y hay muchas pruebas que apoyan estas teorías conspirativas. Muertes de famosos relacionadas con Diddy. Bueno, adivinen qué, damas y caballeros. El tipo de la limpieza, señor. Fahim Muhammad también estaba en la escena cuando Michael Jackson murió. 2024 sigue volviéndose más loco, y un posible vínculo entre Diddy y la muerte de Michael Jackson no estaba en las cartas de nadie. Resulta que el actual jefe de seguridad de Diddy, Fahim Muhammad, fue una de las primeras personas en llegar a la escena de la muerte de Michael Jackson. Pero eso no es lo más loco de su participación. Resulta que entonces solo tenía 21 años y trabajaba como jefe de seguridad de MJ. ¿Tenía Fahim, con 21 años, las credenciales necesarias para proteger a una estrella del pop del calibre de Michael? ¿Cuáles eran exactamente sus calificaciones en ese momento? Bueno, resulta que solo un año antes de la muerte de MJ, se graduó de la Universidad Estatal de Sacramento con una licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas con especialización en bienes raíces y marketing. Aunque Diddy no ha sido directamente relacionado con la muerte de Michael, la situación con su jefe de seguridad es bastante sospechosa. Pero hay más muertes de famosos en las que Diddy está implicado y la mayoría de ellas afectan a sus colaboradores más cercanos. Kim está muerto, Heavy D está muerto, Andre Harrell está muerto. Los únicos que quedan son Puffy y Al casi muere. ¿No es interesante? En una entrevista de 2022, Jaguar Wright, cantante, compositora, actriz y denunciante musical, hizo algunas afirmaciones sorprendentes sobre Diddy. Sus acusaciones llevaron a la gente por una madriguera que conectaba muchos puntos, y las revelaciones parecían nada menos que una teoría de la conspiración. Según ella, Uptown Records fue fundada por 4 personas: Heavy D, Andre Harrell, Al B. Sure y Diddy. El 8 de noviembre de 2011, la tragedia golpeó cuando Heavy D fue encontrado muerto, boca abajo, en su casa de Beverly Hills. La causa de la muerte se informó inicialmente como un ataque al corazón. Es importante señalar que Heavy D no era solo un artista. También estaba trabajando en un libro revelador antes de su muerte. ¿Podrían sus revelaciones haber supuesto una amenaza para alguien? ¿Fue silenciado para proteger los secretos de Uptown Records? El 7 de mayo de 2020, la industria de la música se vio sacudida hasta la médula cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Andre Harrell. Al igual que Heavy D, la causa de su muerte fue un ataque al corazón. Cabe señalar que Andre Harrell también estaba trabajando en un libro antes de su prematuro fallecimiento. Estaba a punto de revelar secretos que alguien quería mantener enterrados. ¿Podría su fallecimiento estar relacionado con las verdades ocultas de Uptown Records?
El 15 de noviembre de 2018, el mundo lloró el fallecimiento de Kim Potter. Inicialmente, su causa de muerte fue reportada como neumonía. Sin embargo, el primer informe del forense dictaminó su muerte como un homicidio, citando la presencia de toxinas en su cuerpo. Es importante señalar que Kim Potter también estaba escribiendo un libro antes de su prematuro fallecimiento. ¿Podrían sus revelaciones haber supuesto una amenaza para alguien? ¿Su conocimiento del funcionamiento interno de Uptown Records la convirtió en un objetivo? Pues bien, su libro se ha publicado recientemente y contiene algunas revelaciones impactantes. El libro ahonda en las supuestas orgías organizadas por Diddy. Según Kim, estas fiestas no eran más que orgías elaboradas, y todo el mundo quería participar. Afirma que no solo hacían tríos, sino que también intercambiaban parejas. Kim detalló encuentros con otras celebridades, entre ellas una notable mujer casada y el rapero Tupac Shakur. Kim escribió: «Conseguí hacer cosas con Sean que nunca habría podido hacer con un hombre heterosexual. Me desperté y salí del dormitorio en el que estaba, y resultó que Sean salía del dormitorio con una rapera que estaba en las listas de éxitos y con el marido de la mujer». Las memorias no se detienen ahí. También detalla inquietantes incidentes de abuso físico que Diddy infligió a Kim. Kim describe múltiples casos de violencia, incluida la primera vez que Diddy la golpeó, después de que ella se negara a usar un arnés con él. También relata un supuesto incidente en su apartamento, en el que Diddy la tiró al suelo y la amenazó con una pistola. El libro también profundiza en las interacciones homosexuales entre Diddy y algunas celebridades masculinas notables, entre ellas Jay-Z. Supuestamente, en este libro que Kim Potter escribió en este disco duro, Kim escribió sobre una interacción gay entre Jay-Z y Diddy. Hay una celebridad de la que Diddy no consiguió deshacerse, y puede que vuelva para atormentar al magnate de la música. Se trata nada menos que de Al-B. Sur. Sur también estaba escribiendo un libro sobre su vida antes de entrar en coma. Por suerte, sobrevivió y ha seguido el camino de la recuperación. Estas revelaciones fueron impactantes y llevaron a todo el mundo a preguntarse por qué todos los que rodeaban a Diddy sufrían desgracias similares en circunstancias parecidas. ¿Ha estado Puffy alguna vez en coma? ¿Le ha pasado algo? Debe ser el hijo de puta más afortunado, porque parece que todos los que trabajaron en Uptown Records desde el principio han desaparecido. Bueno, la verdad puede ser finalmente revelada como Al-B. Sur está listo para lanzar un documental sobre su vida y ha prometido algunos fuegos artificiales. En un evento reciente, después de que las casas de Diddy fueran allanadas por Seguridad Nacional, el ex ejecutivo discográfico reveló que está produciendo una película sobre la historia de su vida y sugiere que la película expondrá a las personas involucradas en ponerlo en coma. Finalmente, vamos a producir la historia de la vida de Al-B. Sur. Así que agárrense los pantalones y entenderán de verdad cómo acabé en coma. Terminó el discurso insinuando que Diddy podría haber tenido algo que ver. Realmente vas a tener que llamar a Seguridad Nacional. Parece que el tiempo de Diddy se acaba a medida que más de sus crímenes salen a la luz. ¿La investigación sobre la muerte de Tupac lo acusará? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, si te ha gustado este vídeo, haz clic en los cuadros que se reproducen en tu pantalla para ver contenidos similares.